Nació el 21 de diciembre de 1896 en Varsovia, entonces parte del Imperio Ruso. Konstantin Konstantinovich Rokossovski vino al mundo en una familia obrera de origen polaco y ruso. Su padre, un trabajador de imprenta, y su madre, maestra, inculcaron en él desde pequeño el valor del deber, la disciplina y el conocimiento. Desde niño, Rokossovski aprendió a convivir con la dureza del entorno zarista, en una ciudad marcada por la represión, el nacionalismo polaco y las tensiones sociales crecientes. La vida en Varsovia bajo dominio ruso no era fácil. Pero el joven Konstantin desarrolló un carácter recio, forjado entre las calles de un imperio en decadencia. En 1911, con apenas 15 años, quedó huérfano de padre y abandonó sus estudios para trabajar como obrero en una fábrica de calzado. Fue allí donde comenzó a desarrollar un fuerte sentido de camaradería y organización, participando en actividades obreras, cada vez más politizadas. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Rokossovski se alistó voluntariamente en el ejército imperial ruso. Fue destinado al 5º Regimiento de Dragones de Kargopol, una unidad de caballería. A los pocos meses ya estaba en el frente. En los campos de batalla del Este, enfrentando a los austrohúngaros y alemanes, el joven soldado demostró su valentía y resistencia. Fue herido varias veces y condecorado por su desempeño, alcanzando el grado de suboficial. Pero la guerra no solo lo marcó físicamente. También fue testigo del colapso del viejo orden. En 1917, cuando la Revolución Rusa estalló, Rokossovski observó cómo el imperio que lo había criado se desmoronaba. En ese caos, decidió unirse al Ejército Rojo, convencido de que el nuevo régimen podría traer justicia social y dignidad para las clases trabajadoras. Durante la Guerra Civil Rusa, que enfrentó a bolcheviques y contrarrevolucionarios, Rokossovski se ganó rápidamente una reputación de oficial capaz, valiente y leal. Comandó unidades de caballería en combates encarnizados contra los ejércitos blancos y contra fuerzas extranjeras. Fue herido nuevamente, pero cada cicatriz lo convirtió en un símbolo viviente de la resistencia soviética. En esta etapa, conoció a destacados comandantes como Semyon Budyonny y Kliment Voroshilov, figuras claves del ejército revolucionario. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de sombras. En la década de 1930, bajo las purgas estalinistas, Rokossovski fue arrestado por el NKVD acusado de conspiración y espionaje. Fue torturado, interrogado durante meses y finalmente encarcelado en la prisión de Lefortovo. Pasó 2 años tras las rejas, en condiciones inhumanas, sin juicio y con un futuro incierto. Milagrosamente, en 1940 fue liberado sin cargos, en uno de los episodios más enigmáticos de las purgas. La intervención de altos mandos, y quizás la falta de pruebas, permitieron su retorno a las filas del Ejército Rojo. Stalin, pragmático ante la inminencia de una guerra con Alemania, necesitaba comandantes experimentados. Rokossovski fue reincorporado con el grado de general de división. Pese a las humillaciones sufridas, no mostró rencor. Volvió a servir con la misma lealtad de siempre, más decidido que nunca a defender a su país. Ese mismo año, fue designado para comandar cuerpos mecanizados y unidades de caballería en los distritos militares del oeste, preparándose para una guerra que ya se sentía inevitable. Su experiencia, su carácter sereno bajo presión y su profundo conocimiento del combate, lo convertirían pronto en uno de los líderes más respetados de la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, cuando las fuerzas del Tercer Reich lanzaron la Operación Barbarroja, Rokossovski ya estaba en el frente occidental. Allí comenzaría la etapa más decisiva y brutal de su vida, la Gran Guerra Patriótica. Lo que vendría después sellaría su nombre en los libros de historia. Pero el camino hasta aquí había sido de sangre, sacrificio y resistencia. Desde las trincheras de la Gran Guerra, pasando por las purgas de Stalin, Rokossovski emergía como un comandante endurecido por la adversidad. Un soldado al que ni el imperio, ni la traición, ni la cárcel pudieron quebrar. El verdadero combate, sin embargo, apenas estaba por comenzar. El amanecer del 22 de junio de 1941 trajo consigo un estruendo de fuego y muerte. La Operación Barbarroja, el plan de invasión alemán contra la Unión Soviética, se desató con una violencia implacable. Más de 3 millones de soldados del eje cruzaron la frontera soviética en un ataque sorpresa. Las líneas defensivas soviéticas colapsaron en múltiples frentes. El caos reinaba. Era el inicio de la Gran Guerra Patriótica.
Konstantin Rokossovski, que comandaba el 9º Cuerpo Mecanizado dentro del Distrito Militar Especial Occidental, se encontró inmediatamente en medio del cataclismo. Aunque sus fuerzas estaban mal equipadas y las órdenes de Stalin impedían cualquier retirada sin autorización directa, Rokossovski actuó con rapidez y determinación. Rompió el cerco enemigo en varias ocasiones, salvando a cientos de sus soldados y conservando una parte de su poder de combate. A medida que la situación estratégica empeoraba, Rokossovski fue llamado a asumir tareas más complejas. En julio de 1941 se le confió el mando del 16º Ejército, desplegado en la defensa de Moscú. Allí comenzó a forjar su leyenda. La capital soviética estaba amenazada. Hitler creía que con la caída de Moscú, la Unión Soviética se vendría abajo como un castillo de naipes. Pero frente a ese asalto imparable, se alzó la tenacidad de hombres como Rokossovski. Durante la batalla de Moscú, entre octubre de 1941 y enero de 1942, Rokossovski jugó un papel crucial. Defendió los accesos desde Volokólamsk y Klin, zonas vitales para la integridad del frente. Bajo su mando, el 16º Ejército resistió ataques demoledores de la Wehrmacht, en condiciones de frío extremo, con escasez de municiones y apenas sin apoyo aéreo. Su temple, su habilidad para reorganizar divisiones fragmentadas y su liderazgo inspiraron a sus tropas a resistir donde otros huían. Fue durante esos días, helados y sangrientos, cuando se acuñó una de las frases que definirían su estilo: no se trata solo de dar órdenes. Es cuestión de que los hombres crean en ti. Rokossovski no era un general de escritorio. Visitaba el frente, hablaba con los soldados, caminaba entre los escombros de los pueblos arrasados, compartía el sufrimiento con sus hombres. Gracias a la tenaz defensa del 16º Ejército y al contraataque soviético en diciembre de 1941, las fuerzas de Hitler fueron obligadas a retroceder de Moscú. Fue la primera gran derrota del Tercer Reich en la guerra. El mito de la invencibilidad alemana se rompía, y el nombre de Rokossovski comenzaba a sonar en los altos círculos del Kremlin. En 1942, Stalin lo designó para comandar el primero ejército de choque y más tarde el Frente del Don, en el marco de una nueva y desesperada lucha, la Batalla de Stalingrado. Esta sería una de las confrontaciones más épicas de la historia humana, y Rokossovski estaría en su núcleo operativo. Mientras el sexto ejército alemán de Paulus se adentraba en Stalingrado, las fuerzas soviéticas, al mando de comandantes como Zhukov, Batutin y Rokossovski, preparaban una trampa monumental. Rokossovski fue clave en la planificación de la Operación Urano, el contraataque que rodearía a los alemanes y les haría pagar caro su arrogancia. El 19 de noviembre de 1942 comenzó el asalto soviético. Desde el norte y el sur de Stalingrado, ejércitos coordinados por Rokossovski y sus colegas lanzaron un golpe envolvente sobre las fuerzas del eje. Fue una obra maestra de sincronización táctica. En pocos días, los alemanes quedaron completamente rodeados. El cerco estaba cerrado. Durante los meses siguientes, Rokossovski supervisó la consolidación del cerco y el desgaste del enemigo. Pese a las presiones de sus superiores por lanzar un ataque frontal inmediato, él insistió en prepararse a fondo. No basta con rodear. Hay que asegurarse de que no puedan salir ni recibir ayuda, advirtió. Su prudencia fue vital. Finalmente, en febrero de 1943, tras semanas de resistencia inútil, el mariscal Paulus se rindió. Más de 90.000 soldados alemanes fueron capturados. Stalingrado no solo fue una victoria militar, fue un golpe moral descomunal. Cambió el curso de la guerra. Y Rokossovski había sido uno de sus arquitectos principales. En reconocimiento por su papel decisivo, fue ascendido a coronel general. Stalin, que antes lo había encarcelado, ahora lo recibía con respeto y lo consideraba entre sus comandantes más confiables. La guerra, sin embargo, estaba lejos de terminar. Durante el resto de 1943, Rokossovski lideró el Frente Central, que pronto se convertiría en el Frente Bielorruso. Y con esta nueva responsabilidad, llegaría una de sus campañas más brillantes, la ofensiva de Kursk y la liberación del oeste soviético. Pero eso pertenece al próximo capítulo. Por ahora, el hombre que había sobrevivido al zar, a la guerra, al gulag y al fuego de Moscú, se había convertido en uno de los titanes de la guerra. Silencioso, metódico y firme, Rokossovski no buscaba la gloria. Solo victoria. A mediados de 1943, la guerra había cambiado de rostro. Las fuerzas alemanas, aún poderosas, ya no avanzaban con la seguridad del pasado. La derrota en Stalingrado había dejado profundas cicatrices. Pero Hitler aún no estaba dispuesto a ceder.
Planificaba una nueva ofensiva destinada a recuperar la iniciativa, el ataque sobre el saliente de Kursk. La región de Kursk formaba una especie de bulto en el frente soviético, una saliente expuesta a ataques por el norte y el sur. Era un objetivo tentador para los alemanes, que movilizaron a sus mejores divisiones, incluyendo unidades Panzer y nuevos modelos de tanques, como el Tigre y el Pantera. La llamada Operación Ciudadela fue concebida como una ofensiva decisiva. Hitler apostaba todo a este movimiento. Pero Rokossovski, al mando del Frente Central, no era ajeno al plan. Gracias al excelente trabajo de inteligencia soviético y a su meticulosa preparación, organizó una defensa en profundidad como nunca antes se había visto. En lugar de salir al encuentro del enemigo, ordenó la construcción de múltiples líneas de trincheras, campos minados, posiciones de artillería escalonadas y fortificaciones antitanque. El 5 de julio de 1943, cuando los alemanes iniciaron su ataque, se toparon con un muro de fuego. Rokossovski permitió que los tanques enemigos se adentraran, solo para atraparlos en una red de emboscadas. La batalla fue titánica, especialmente en zonas como Prokhorovka, donde se libró el mayor enfrentamiento de tanques de la historia. Día tras día, las fuerzas del eje eran frenadas, erosionadas, diezmadas. La coordinación entre infantería, artillería y aviación soviética, impulsada por Rokossovski y sus comandantes subordinados, resultó imbatible. Finalmente, a mediados de julio, los alemanes se vieron obligados a retroceder. Kursk fue un desastre estratégico para Hitler y el punto de no retorno en el frente oriental. Rokossovski, lejos de conformarse, lanzó entonces su propia ofensiva. Su frente central avanzó hacia Orel y Briansk, recuperando importantes territorios y debilitando aún más las defensas alemanas. Stalin, impresionado, lo ascendió a general del ejército. La moral soviética estaba en su punto más alto desde el inicio del conflicto. En 1944, Stalin le encomendó una de las misiones más ambiciosas de toda la guerra, la liberación de Bielorrusia. Esta campaña, conocida como la Operación Bagration, sería ejecutada bajo el mando supremo de Rokossovski y otros frentes colindantes. Su planificación requería una precisión quirúrgica, debía romper las defensas alemanas del grupo de ejércitos centro, destruirlas y liberar Minsk, avanzando luego hacia Polonia. Rokossovski fue el cerebro detrás de una maniobra audaz. Propuso atacar en dos ejes principales, en lugar de uno, algo que Stalin inicialmente rechazó por considerarlo arriesgado. Pero el mariscal defendió su plan con argumentos sólidos. En una reunión tensa en el Kremlin, Stalin preguntó con dureza: ¿Usted por qué insiste tanto? Y Rokossovski, con firmeza, respondió: porque es la única manera de asegurar el éxito. Stalin, sorprendentemente, aceptó. El 22 de junio de 1944, exactamente 3 años después del inicio de la invasión alemana, comenzó la ofensiva. Fue un vendaval de artillería, tanques y tropas que envolvió y aniquiló al enemigo. En pocas semanas, el grupo de ejércitos centro fue virtualmente destruido. Más de 300.000 soldados alemanes quedaron fuera de combate. Las tropas soviéticas avanzaron con rapidez. Minsk cayó el 3 de julio, y con ella, el control nazi sobre Bielorrusia se desmoronó. Rokossovski, meticuloso y eficaz, había ejecutado una de las campañas más brillantes del siglo XX. Por este triunfo aplastante, fue ascendido al rango de mariscal de la Unión Soviética, la más alta distinción militar del país. Las ciudades liberadas recibían a sus tropas con júbilo. Pero también con horror, la devastación dejada por los ocupantes era inenarrable. Rokossovski, al recorrer los campos de batalla y las aldeas arrasadas, supo que la guerra aún estaba lejos de terminar. El siguiente objetivo era claro: expulsar al enemigo de toda Polonia y llegar hasta el corazón del Tercer Reich. En agosto de 1944, mientras las tropas soviéticas se acercaban al Vístula, el pueblo polaco se levantó en armas en Varsovia. Era el inicio del levantamiento de Varsovia, una rebelión heroica y desesperada contra los ocupantes nazis. Pero las fuerzas de Rokossovski, desplegadas en la otra orilla del río, no avanzaron. Los motivos aún son debatidos. Algunos señalan limitaciones logísticas. Otros, decisiones políticas. Lo cierto es que la ciudad fue destruida por los alemanes mientras las tropas soviéticas permanecían detenidas. A Rokossovski le dolió la tragedia, pero su papel quedó manchado por la polémica. Pese a ello, su reputación como estratega seguía intacta. La siguiente gran batalla se libraría en el Oder y conduciría a Berlín. Pero antes, quedaba por liberar a Polonia y preparar el golpe final contra el corazón del nazismo.
Rokossovski, ahora en la cúspide del poder militar soviético, era una figura central en los preparativos de la ofensiva final. Tras el éxito rotundo de la Operación Bagration y la liberación de Bielorrusia, las fuerzas soviéticas avanzaban como una marea incontenible hacia el oeste. A comienzos de 1945, Konstantin Rokossovski era una de las principales figuras de la cúpula militar del Ejército Rojo, ahora a las puertas de Europa Central. Su misión, romper la última línea defensiva del Tercer Reich y allanar el camino hacia Berlín. Al mando del Segundo Frente Bielorruso, Rokossovski tenía la responsabilidad de liberar el norte de Polonia y luego penetrar en el noreste de Alemania. A medida que las tropas soviéticas cruzaban el Vístula, encontraban ciudades destruidas, campos de exterminio liberados y una población civil polaca en ruinas. El horror del Holocausto, al fin visible, llenaba de indignación y determinación a los soldados soviéticos. Durante la ofensiva del Vístula al Oder, iniciada en enero de 1945, Rokossovski demostró una vez más su capacidad estratégica. Coordinó a más de 1 millón de hombres en una marcha imparable. Sus unidades atravesaron la Prusia Oriental, enfrentando una feroz resistencia alemana en Königsberg y otros bastiones del norte. La lucha fue brutal, casa por casa, metro por metro. Los alemanes, desesperados, combatían como si cada palmo de tierra pudiera retrasar el colapso inminente. Mientras otros frentes avanzaban hacia el sur y el centro de Alemania, Rokossovski se encargaba del flanco septentrional, asegurando las costas bálticas y cerrando el cerco sobre Berlín desde el noreste. Sus tropas liberaron Gdynia, Danzig y se enfrentaron a los restos del grupo de ejércitos Vístula, que luchaba con ferocidad pero sin esperanzas. Uno de los episodios más sangrientos se produjo durante la batalla por la ciudad de Kolberg, donde las fuerzas alemanas defendían un enclave simbólicamente importante en la costa báltica. Rokossovski ordenó rodear la ciudad y lanzar una serie de ataques escalonados que, tras días de intensos combates, culminaron con la rendición de la guarnición alemana. A medida que se acercaban al río Oder, la última gran barrera natural antes de Berlín, el segundo frente bielorruso se encontraba extenuado pero firme. Rokossovski, consciente de la importancia de mantener la presión, reorganizó sus divisiones, estableció líneas de suministro sólidas y preparó el cruce del río bajo fuego enemigo. La ingeniería soviética jugó un papel vital en esta fase. Puentes temporales se construyeron en tiempo récord y las unidades cruzaron bajo la protección de una barrera de artillería sin precedentes. En abril de 1945, la batalla final por Berlín comenzó. Aunque el protagonismo operacional recaía principalmente en los frentes de Zhukov y Konev, Rokossovski cumplía un papel esencial: evitar que cualquier fuerza alemana del norte acudiera en ayuda de la capital. Cortó las rutas de retirada y atacó ferozmente las posiciones del norte de Brandeburgo y Pomerania. Su éxito garantizó que Berlín quedara aislada completamente. Mientras el Tercer Reich se desmoronaba, las fuerzas soviéticas avanzaban por los suburbios en ruinas. En los búnkeres de la capital, Hitler vivía sus últimos días rodeado de ruinas y desolación. Finalmente, el 2 de mayo de 1945, Berlín se rindió. El 8 de mayo, la guerra terminó oficialmente en Europa. Había sido una lucha de titanes. Una guerra total. Y Konstantin Rokossovski había sido uno de los arquitectos fundamentales de la victoria. Ese mismo año, fue nombrado representante soviético en la firma oficial de la rendición alemana en Berlín. El hijo de un obrero polaco, que había sido torturado por su propio régimen en los años de la purga, ahora firmaba como mariscal de la Unión Soviética, vencedor del nazismo. Sin embargo, la guerra no había terminado completamente. En agosto de 1945, Stalin ordenó a Rokossovski trasladarse al lejano oriente, donde se libraría la última campaña, la ofensiva contra el Japón imperial. Allí, al frente del Transbaikalian Front, dirigió el avance soviético a través de Mongolia y Manchuria. En una campaña relámpago, sus tropas destruyeron al ejército japonés de Kwantung en solo unas semanas, completando así su participación en 2 teatros de guerra completamente distintos. Al término del conflicto, Rokossovski era uno de los mariscales más condecorados de la Unión Soviética. Había liberado Moscú, defendido Stalingrado, destruido al grupo de ejércitos centro, marchado hasta Berlín y humillado al Japón militarista. Pero su historia no terminaba ahí. En la posguerra, una nueva etapa lo esperaba. Una etapa aún más inesperada y polémica: su nombramiento como ministro de Defensa. Pero no de la URSS, sino de Polonia. Un giro que pondría a prueba su identidad, su lealtad y su legado. Pero eso es parte del capítulo final. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Europa estaba en ruinas.
Pero una nueva batalla, política e ideológica, se gestaba bajo las cenizas del conflicto. Era el comienzo de la Guerra Fría. En ese nuevo tablero, Konstantin Rokossovski, el estratega invencible del Frente Oriental, fue elegido para cumplir una misión tan delicada como insólita: reconstruir el ejército de una nación extranjera. En 1949, por orden de Stalin, Rokossovski fue nombrado ministro de Defensa de la República Popular de Polonia. Además, se le concedió la ciudadanía polaca y el título de mariscal de Polonia, lo que lo convertía en una figura única, el único hombre en la historia en ser mariscal de dos naciones. Aunque polaco de nacimiento, había combatido toda su vida por la Unión Soviética. Ahora, debía representar a ambos mundos. Desde su oficina en Varsovia, Rokossovski se convirtió en la cabeza del proceso de sovietización de las Fuerzas Armadas polacas. Implantó estructuras, disciplina, manuales y uniformes al estilo del Ejército Rojo. Fue una figura poderosa, aunque también controversial. Para muchos polacos, era un símbolo de ocupación extranjera disfrazada de ayuda. Pero para otros, representaba orden, estabilidad y la posibilidad de evitar una purga sangrienta como la que vivió la URSS en los años 30. Pese a las tensiones políticas, Rokossovski se ganó el respeto de sus subordinados por su trato correcto y su profesionalismo. No era un burócrata impuesto por Moscú. Era un soldado que conocía la guerra mejor que nadie. Aunque alineado con la doctrina soviética, evitó represalias masivas y trató de mantener cierta autonomía en sus decisiones. Entre 1952 y 1956 formó parte del gobierno comunista polaco bajo Bolesław Bierut. Pero tras la muerte de Stalin en 1953 y el posterior cambio de liderazgo en la Unión Soviética, su posición comenzó a debilitarse. La oleada de reformas lideradas por Nikita Jrushchov incluía una mayor apertura en los países satélite. En Polonia, el movimiento obrero se alzó y exigió el regreso de Władysław Gomulka, un dirigente más nacionalista. En 1956, durante la Revolución Polaca de Octubre, Rokossovski fue presionado para abandonar su cargo. Volvió a Moscú en silencio, sin protestar. Nunca mostró resentimiento por su salida. Sabía que su tiempo en Polonia había concluido. Y aunque muchos lo veían como un agente soviético, otros lo recordaban como un comandante justo, que evitó represiones innecesarias. Ya en la Unión Soviética, fue nombrado viceministro de Defensa y formó parte del alto mando general hasta su retiro. Durante los años siguientes, escribió sus memorias, tituladas Deber del Soldado, donde narró su experiencia en la guerra con humildad y sin atacar a nadie. Nunca habló públicamente de las torturas que sufrió bajo el régimen estalinista. Para él, el deber estaba por encima del rencor. Su figura seguía siendo respetada dentro y fuera de la URSS. Era invitado a desfiles, condecoraciones y actos oficiales. Siempre con su porte sereno, su uniforme impecable y su mirada firme. Un símbolo viviente de la victoria sobre el nazismo. El 3 de agosto de 1968, a los 71 años, Konstantin Rokossovski falleció en Moscú. Fue enterrado con honores de Estado en la necrópolis de la muralla del Kremlin, junto a los grandes héroes de la Unión Soviética. A su muerte dejó un legado imponente, un comandante que participó en las batallas más decisivas del siglo XX, que sobrevivió a la persecución política, que comandó ejércitos enteros en 2 continentes y que nunca fue derrotado en el campo de batalla. Konstantin Rokossovski fue un estratega brillante, un líder respetado y un patriota de acero. Con una biografía digna de una epopeya, pasó a la historia como uno de los más grandes generales del siglo. Su nombre, escrito con honor entre los vencedores del fascismo, sigue siendo sinónimo de disciplina, inteligencia y resistencia. Así terminó la vida de un hombre que lo dio todo por la victoria. Un mariscal de 2 naciones. Un soldado eterno.